Muy buenos días y hoy tenemos una nueva entrega del Mano a Mano que es nueva, pero que de alguna manera es un poco una reedición de otras que hemos hecho muchas veces. Buenos días, Javier, Hola, buenos días, Esperanza. porque ya hablamos la semana pasada de que parecía que estábamos viviendo otra vez una situación parecida a la del 95. Hemos hablado del sindicato de crimen, hemos hablado del lawfare en el caso de García Linera, el antiguo fiscal general del Estado, y yo creo que esta semana toca hablar un poco de todo porque tenemos un clima que de la semana pasada a esta, la verdad es que se ha enrarecido mucho, en solo una semana están pasando muchas cosas, tenemos mucho ruido, sobre todo mediático y político, y da la sensación, o a mí me recuerda un poco a la sensación que vivimos en el 95, que ya lo decíamos la otra vez, pero ahora mucho más, en el que todos los días abríamos la prensa y lo que te encontrabas era un escándalo distinto del partido del gobierno, del Partido Socialista, y cómo había un intento por todos los sectores de la derecha, en este caso, de anticipar elecciones, porque lo que está claro es que estamos viviendo una cuestión judicial anómala, vamos a decirla, que hay muchos frentes abiertos, algunos puede que luego se les saque punta, otros desde luego creemos que no hay manera, y en el que hay una parte muy activa, yo diría que del Poder Judicial, también pues de algunos sectores de la policía, ¿no? De la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado, y por supuesto los medios de comunicación que han encontrado una vía para acortar una legislatura que ya está siendo muy difícil. Y el que puede hacer que haga de Aznar, que lo ha vuelto a repetir sin ningún pudor y que significa cosas muy graves desde el punto de vista del Estado de Derecho. Claro, es que lo que estamos es en una situación tan extraordinariamente anómala que en el mismo día en el que está declarando el ministro de Interior y el subsecretario de ministro de Interior por la operación Kitchen, Kitchen, el claro. mismo día, es que resulta que es el hermano de Pedro Sánchez y el juzgado por la Audiencia Provincial de Badajoz, la noticia que se destaca frente a eso. Entonces, o que hemos tenido unas elecciones en Andalucía hace unos días hemos tenido unas elecciones en Andalucía y no se está hablando en absoluto de las elecciones en Andalucía, ni la de la formación de gobierno, y resulta que se habla del aire Sí. y de no sé. Entonces, realmente es una cosa increíble, es una cosa absurda, ¿no? Una cosa absurda que tenemos, por un lado, un Ministerio del Interior nada menos, dirigido a sustraer información al tesorero del Partido Popular para que no caiga en manos de la justicia y por lo tanto hay una operación de obstrucción que además es documentada y con uso de fondos reservados, 70 policías, 8 comisarios y de eso casi no se está hablando, casi no se está hablando y sin embargo se habla del aire como si el aire fuera realmente, yo qué sé, una persona que es la que ha Que tuviera dominado. mucha incidencia y que hubiera Y estas cosas, y estamos hablando, y fundamentalmente lo que hay es un arrebato, un toque, lo que puede hacer que haga, ya lo has dicho, Aznar lo ha vuelto a decir, y ahora hace más falta que nunca para movilizar todo lo que sea con la finalidad de que se acabe la legislatura, que es el objetivo que tienen las derechas españolas desde el día 23 de julio, cuando sí. perdieron las elecciones, que pensaban que no lo iban a perder, y cuando incluso Núñez Feijóo dijo que realmente la había ganado y exigió de una manera dudosa hacer un debate de investidura en la que realmente Sí, no sí, hizo ninguna presentación de un programa, sino que lo porque único no que lo hizo tiene. fue atacar al Partido Socialista y decir que el Partido Socialista había perdido, que tenía que presentar inmediatamente disolver y hacer nuevas elecciones. Y en esa estamos, y desde entonces se intentó impedir la investidura, y desde entonces estamos en esa, y ahora ha entrado en una cosa furibunda, ¿no? Hay un avance de todos los lados, ¿no? Desde todos Sí. los lados, y se está empezando, cuanto además todos los casos son casos curiosos, ¿no? Porque los autos judiciales que estamos conociendo son unos autos absolutamente anómalos, anómalos en relación con lo que han sido los autos de transformación de las diligencias en un procedimiento para iniciar un juicio. Y esto ha pasado. Son autos larguísimos. El caso del hermano del presidente que se vio ayer es una cosa tremenda. 80 y tantos folios sobre un asunto que no tiene ni siquiera categoría para que hubiera un contencioso administrativo. Y la prueba es que no se ha Es una presentado plaza hace un montón de una años. cosa, es decir, una cosa que pasó en el año 17 y se abre Sí. en el 24 y se está juzgando ahora y en el que realmente no se sabe, pero hay objetivos. El caso de ayer de la entrada en el registro, de la entrada
la sede del PSOE, y se pasa Sí, 12 horas la policía, algo que para recabar información, algo que se podía haber conseguido perfectamente, simplemente enviando un fax y diciendo, claro, y que se le enviara. y que envíen la información, y se pasan 12 horas y los medios de comunicación, el Confidencial sobre todo, dándole de entrada hoy viene, y realmente es un allanamiento. Entonces, lo mismo que pasó con el fiscal general del Estado, es decir, Sí, son todos casos que tienen una factura similar y que es autos que son policiales más que judiciales, porque esto lo que está poniendo de claro, manifiesto es las deficiencias o el vicio que tiene el sistema de instrucción en España, ¿no? en Que España. realmente los jueces que están instruyendo no son jueces garantes de los derechos de la persona que está siendo investigada, sino que al contrario, se convierte en un elemento de buscar y de coger las pruebas o los indicios, las denuncias que le vienen del atestado policial o de la instrucción que hace la policía, las copia y las pone. Entonces, esto es una cosa muy, muy anómala, muy anómala. Esto no se produce en general en ningún país de la Unión Europea, y esto es una asignatura que tenemos pendiente y que ya veremos a ver si somos capaces de sacarla adelante, ¿no? Y de hacerlo de una manera que Eh, dé garantías a las personas, ¿no? Pero ahora mismo estamos en el momento, además, la prisa, ¿no? Fundamentalmente la prisa. Esto tiene que sí, hacerse ya. Entonces, ya. Y además, cualquier cosa que se dice, se da inmediatamente como si fuera verdad. Es decir, aquí hay una cosa que dice de pronto en un auto, en un párrafo en el que aparece una cosa, o se dice que se intentó corromper a un fiscal y ofrecerle una mordida a un fiscal para que actuara de una manera, y el fiscal ha denunciado y ha dicho que es completamente mentira. Y hay una abogada que actuó de ¿verdad? abogada de la señora Panto y que ha pedido autorización al Colegio de la Abogacía para poder revelar la cinta que ella tiene grabada con su cliente, en la que se demuestra que es completamente contrario a todo lo que se dice en el auto, y así sucesivamente. Es decir, un auto plagado en momentos esenciales y por personas importantísimas a las que se alude, diciendo que es mentira. Y sin embargo, todo eso se está dando por verdad. Todo eso se está dando por verdad. Y sale entonces pues el Partido Popular y todos los agentes mediáticos. Y lo que es más grave también, en el interior del Partido Socialista están empezando a producirse también tensiones Claro. que yo creo que en esto, bueno, yo creo que Hay en esto es temor, muy ¿no? Yo es que importante. sí, sí, esto es lo que demuestra, lo hemos hablado muchas veces, que es que el Partido Popular en España falta por hacerla, o sea, nos falta una derecha democrática en el buen sentido de la palabra que entienda las reglas de juego y que a veces se pierden las elecciones, aunque no lo espere y que te tienes que aguantar. Entonces, desde el 23 de julio, que empieza la legislatura muy convulsa, es que es verdad que hemos visto episodios muy graves en la que el fiscal general, recuerda la de veces que lo hemos hablado, realmente se iba por Sánchez, no se iba por el fiscal general. El caso del hermano de Sánchez, que es una tontería tal como un problema en la adjudicación de una plaza que nadie impugnó en su día por vía contenciosa, pero, o sea, por vía administrativa y que ahora está en los tribunales. El caso de la mujer del presidente, que no tiene ningún tipo de nada, pero claro, van creando una imagen que ahora cuando llega el tema de Zapatero, claro, Zapatero es un referente político innegable para toda, no solo para el Partido Socialista, sino para la gente progresista de este país, porque hizo muchas cosas, la ley de dependencia, el matrimonio igualitario, la retirada de las tropas de Irak, la ley de violencia. Entonces, claro, es como que van a por una serie de símbolos y se hace entremezclando casos que a lo mejor que necesitan investigación y que habrá que aclarar metiéndolo todo en el mismo saco, pero una, cualquiera ve que a día de hoy tenemos los dos secretarios de organización últimos del Partido Socialista imputados. Han imputado a la gerente. El caso Zapatero, el caso Leire, el caso del hermano de la mujer. Y claro, están creando un crimen amplificado, obviamente, por los medios de comunicación, porque si no estaríamos así. Y lo peor es que la gente no esté hablando del caso más grave que ha pasado en esta democracia, que tiene que ver con cómo el despacho de Montoro, el que fue ministro de Hacienda durante el gobierno de Aznar, cambiaba leyes al dictado de grandes empresas que pagaban por ello. Las leyes al servicio de las grandes empresas como nunca había pasado, a cambio de remuneración. Y eso que es la perversión de la democracia en grado máximo, porque es el Estado entero a disposición de las grandes empresas. En vez de estar hablando de eso, estamos hablando de esto, que repito, yo creo que hay cosas que habrá que investigar, pero obviamente con todas las garantías, tú lo decías. Cuando un auto policial se asume por un juez, el auto policial no es que no tenga que cumplir derecho, pero los investigadores tienen una hipótesis y tratan de contrastarla. Y se la ponen a disposición del juez para que, de acuerdo con todas las garantías, se investigue. Cuando se asume,
de parte, lo que estamos incumpliendo muchas garantías constitucionales. Y aquí yo creo que tenemos un problema. Y el segundo es que el Poder Judicial en este país no ha acabado de hacer la transición, me parece. Y el Sí, sí, sistema sí, no, judicial aquí no, hay, no contempla todas las garantías que dice que contempla. claro, aquí estamos, bueno, pues esa es la situación y ahora mismo la presión se está haciendo sobre el Partido Socialista, pero inmediatamente se está haciendo sobre todos los Los socios. partidos que contribuyeron a que Pedro Sánchez esté en el gobierno. Y todo esto empezó con la moción de censura, que en el año 18 se hizo, que la única moción de censura que ha triunfado en España, mediante que es un procedimiento constitucionalmente legítimo y que está previsto y regulado en la Constitución en el artículo 113 y con todas las garantías que se tienen que hacer. Esto se hizo, se ganó esa moción de censura, por eso está Pedro Sánchez y desde entonces esa coalición se ha mantenido, porque hay que decir que desde el año 2015, desde las elecciones de diciembre de 2015, la derecha española no tiene mayoría Exacto. parlamentaria. Desde el año 2015. Se mantuvo en el 2016 porque en ese momento se había hecho una suerte de cordón sanitario en torno al nacionalismo catalán como consecuencia del proceso y no podía participar en la formación del gobierno, una votación de investidura. Y entonces ese es el motivo. Por eso fue necesario que el PSOE se abstuviera para que realmente Mariano Rajoy pudiera ser Sí, presidente. Pero inmediatamente en esa misma legislatura se puso de manifiesto que la mayoría parlamentaria que existía era una mayoría contraria a la derecha española y al gobierno de la derecha española, que por eso, ahora que se habla del presupuesto y de la falta, el gobierno de Mariano Rajoy no hizo ni una ley durante esa legislatura del 16 es al verdad. 18, ni hacía nada, ni hizo ningún presupuesto, ni hizo absolutamente nada, porque sabía, lo único que hacía era impugnar todas las proposiciones de ley que se hacían por parte de la oposición con el recurso de aumento de gastos que suponía. Exacto, sí, sí, el veto presupuestario, Entonces, más de 40 entonces leyes sin tener tuvimos un ningún momento en el sentido. que Exacto. prácticamente se puso en paréntesis el funcionamiento Sí, normalizado del Estado de Derecho. Entonces, eso se rompe en el 2018 con la activación de la moción de censura por parte del Partido Socialista, que es apoyado por una mayoría muy amplia, y esa mayoría amplia es la que después, no tan amplia y con muchas tensiones y muchas contradicciones, porque en medio estaba la ley de amnistía y estaban todas las sí. operaciones que se habían hecho por parte del gobierno y de la policía patriótica contra el nacionalismo catalán, etcétera, y entonces dificultaba mucho que realmente las cosas se pudieran hacer de manera normalizada, siguiendo los procedimientos, porque estaban siendo torpedeados y habían sido sobre todo torpedeados desde el año 2013, en el que se produjo la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que estuvo 10 años, el doble de lo previsto en la ley. Es decir, estamos en una serie de Sí, anormalidades todas y aquí estamos llegando al punto en el que ahora mismo hay el zafarrancho sí, para ahora se ver va con cómo se todo. consigue poner fin a la legislatura y que se celebren elecciones de manera inmediata, ¿no? Sí, Y y entonces además, aquí a mí lo que me produce una cierta tristeza es que Felipe González, que vivió eso, porque Felipe González vivió la legislatura del 93-96 y Felipe González, la idea que había en el Partido Popular era, mm, si se ganaban las elecciones, como se pensaba que se iban a ganar con una mayoría absoluta, Felipe González hubiera estado en la cárcel, le hubieran intentado meter en la cárcel y que hubiera sido el primer acto de Aznar indultar al presidente del gobierno, Felipe claro, González, ¿no? No le salió porque en el 96 el resultado fue el que fue, hemos y realmente hubiera sido todavía peor para el Partido Popular si a Jordi Pujol no le tiemblan las piernas y le retira la confianza a Felipe González y se hubieran sí, celebrado las elecciones cuando se tenían que celebrar, que eran en el año 97 y no en el año 96, que es cuando se hicieron. Entonces eso favoreció el acceso de Aznar a la presidencia del gobierno, que estuvo una primera legislatura condicionado porque no tenía la mayoría y tuvo que depender de los del nacionalistas nacionalismo catalanes y vascos, pero catalán. sobre todo del nacionalismo catalán, pero que en el año 2000, cuando consigue la mayoría absoluta, le hace el ajuste de cuentas que quería hacer. Primero al nacionalismo vasco, y ahí está el caso del presidente del Parlamento, Atutxa,
es que fue verdad. condenado y que acabó, se puso fin a su carrera política y que después esa sentencia fue declarada nula por el Tribunal Europeo de Claro, Derechos Humanos. sí, Fue una porque era cosa una tremenda, barbaridad. fue Sí, una sí, auténtica barbaridad. Se le hizo a Atucha y eso fue primero al PNV y después se hizo todo el montaje contra el partido, nacionalismo contra el catalán. nacionalismo catalán con motivo de la reforma del Estatuto de Autonomía y se montó toda la operación, la policía patriótica para perseguirlos de una manera que está perfectamente documentada y que adelanta muchas de las cosas que ahora después se han continuado haciendo contra Podemos en el momento en el que emergió Sí, Podemos y que se está haciendo ahora contra el Partido Socialista de una sí, manera absolutamente descarada, ¿no? Y por lo tanto, aquí hay una cosa, es decir, o se aguanta el tirón o se aguanta el tirón o realmente lo que tenemos es una suerte de golpe de sí. Estado blando que después pasará por un proceso electoral, pero por un proceso electoral que ya se quiere hacer prácticamente con las cartas marcadas y Claro, con y el donde lo resultado que hay es un prácticamente. ruido que te impide ir más allá, porque claro, ahora mismo lo que tiene cualquier persona que se levanta, pone la radio o abre un medio de comunicación o abre las redes sociales, es todo el ruido en torno al Partido Socialista. Así es muy difícil. Así realmente es que es muy, muy complicado. Y pasa otra cosa, y es que el Partido Popular, a pesar de toda la ayuda que está teniendo, no tiene proyecto político para España, porque es increíble que con todo lo que está pasando, Feijóo no levanta cabeza, no consigue levantar No, cabeza. pero si es que Porque no cuando dice dice que nada, no si presenta, es que claro, es que desde no el es punto nada. de vista. Desde la moción de censura la podría presentar para perderla. Bueno, pues claro que la vas a perder, pero si tú tienes un proyecto para España y eres una persona presidenciable que crees que puede superar este momento con un proyecto sólido que se pueda contar, lo cuentas y presentas una moción de censura. Entonces, que se va a perder y no le quiero dar aire. Es que pretender que una moción de censura en este momento, aunque no se consigan los votos, es una victoria para Sánchez, demuestra que no tiene confianza, el Partido Popular no tiene confianza en su líder, claramente, y sabe que no va a hacer una buena actuación en un momento que lo Claro, tiene todo de cara, aunque sea es que haciendo eso, trampa. claro, esa es la diferencia porque en España se ha visto las mociones de censura que se han presentado, como la ha presentado el PSOE solo en el año 1980 Sí, contra Adolfo Suárez, y sí, la de se Felipe González. arriesgó, Sí, presentó la moción de censura y la moción de censura fracasó, pero políticamente fue un éxito, claro, porque exacto. realmente Se dio un Felipe González proyecto para España, se dio, claro, puso de manifiesto ante la sociedad española que había una alternativa, que para eso se trata y que en consecuencia que se quedara tranquila la sociedad española, que si caía el gobierno de Adolfo Suárez no pasaría nada, sino que sería sustituido por una alternativa que allí estaba y que se presentaba con un programa y con una cara que era la de Felipe González. Y eso fue un éxito político. Después fue un éxito político todavía mayor el de la de Pedro Sánchez contra Mariano Rajoy, que se produjo en el 2018 y de la que hemos venido hablando. Y después las que se han presentado, todas las demás han sido fakes, mociones de censura fake, claro, sí. que es la que hizo el presidente del Partido Popular que sustituyó Hernández Hernández Mancha, Mancha hizo Hernández una Mancha, que en el fue, que 17. vamos, que ni se recuerda prácticamente. Aznar se negó en redondo, Sí, exactamente igual que Núñez Feijóo, a presentarla haciendo una campaña terrible como la que hizo entre sí, el 93 y el 96, o todo lo que fue en el verano del 95, sí. y no se atrevió a presentarla. Entonces, no Luego se están atreve a las dos de hacerlo. Vox. No se atreve a Sí, Núñez Feijóo y han presentado mociones de censura hasta ahora también, dos que han sido de Vox, que han sido, sí. bueno, Y una fue con Vox han sido Abascal, sí. tremendas, y una de ellas con Tamames de presidente, que fue una cosa Sí, sí, bueno, verdaderamente una cosa que se le fue penosa, totalmente de y las después, manos. una que sí fue Pablo Iglesias, del Podemos, que de sí Podemos, presentó una, y sí. que esa sí tenía un sentido político, aunque realmente Podemos pues no Sí, no tenía, era una alternativa real en el momento, pero sí lo en que ese momento, presentaba desnudó, sino que digamos, al era presidente. más bien una denuncia, fue un Exacto. 15M Sí, en sede parlamentaria, en cierta medida, sí, lo que pretendía, y que se explicaba muy bien y que políticamente tenía su sentido tuvo y su efecto. que no es comparable. Pero hasta ahora, la derecha española no ha sido capaz nunca de intentar llegar al gobierno en estas circunstancias mediante las vías constitucionales, sino que está haciendo ganándola fuera. Está Sí, haciéndolo fuera y fundamentalmente desgraciadamente, con una colaboración por parte de miembros en el interior del Poder Judicial y en el que realmente es sí, penosa y que se ha manifestado, bueno, pues de una manera, han así hecho es. huelgas, se han manifestado en las sedes, saliendo fuera, con vestidos de jueces para protestar
contra la ley de amnistía, etcétera, y luego se Bueno, han el hecho. asedio a Ferraz que se ha tenido, por ejemplo, por parte de una parte de la extrema derecha alentándolo, ha sido una cosa de nunca vista. Se han quemado muñecos del presidente, en fin, Bueno, y nosotros en Andalucía lo hemos visto, negándose a aceptar las resoluciones judiciales. El caso de los ERE ha sido uno sí, de los casos, posiblemente el peor de todos. Es una criminalización de la acción del gobierno mediante un delito imposible, porque no puede haber prevaricación administrativa en el proceso de elaboración de los de las presupuestos leyes, generales del Estado, y que cuando tiene una sentencia del Tribunal Constitucional que dice que eso no se ha podido hacer, pues resulta que se intenta ir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que ha dicho que se la ha dicho justicia europea no lo que tiene iba a nada que ver en decir. absoluto con todo esto, pero todavía no ha corregido la sentencia. La Audiencia Provincial de Sevilla todavía Y es que no ha tenemos jueces cumplido el insumisos mandato a del la propia Tribunal Constitucional. Constitución. No ha cumplido el mandato del Tribunal Sí, Constitucional. Es que muy son fuerte. cosas gravísimas las que estamos viviendo, y sin embargo, bueno, pues ahí está. Y el ruido va a seguir, ¿eh? El Sí, ruido va a seguir. Estamos viendo estos días, no sé si ahora con la llegada del Papa se quedará un poquitín más tranquilo el panorama, porque eso sí, también eso es la suerte que ha tenido ahora mismo el gobierno español, ¿eh? Que los papas que le ha tocado, tanto sí, Francisco como este, son dos papas que realmente son razonables, ¿no? sí, tienen un Porque talante más razonables, razonable que otros porque en anteriores. otras circunstancias y con otra conferencia episcopal en España, como la que Claro, había en sí, la sí, época estaría del la Juan Pablo iglesia II, tirada al yo monte. creo, yo creo que posiblemente Pedro Sánchez ahora mismo no estaría en la presidencia del Estaría la gobierno. Es decir, presidencia. entonces, bueno, hay cosas ahí que a mí también quiero decir que no me gusta que el Papa vaya a intervenir en el Parlamento. Es que no Eso debería, sí que me parece que es un error. El es que Papa no no debería, debería de no intervenir en el debería. Parlamento. Este es un estado confesional y Es un realmente paso no atrás. debería, es la primera vez, no ha intervenido nunca. Y este Papa, que a mí me cae bien, y yo creo que Sí, la sí, pero encíclica tiene sus última, sitios para la intervenir y encíclica no es el última es Parlamento. realmente una magnífica encíclica. Yo le Sí, recomendaría a los sí, oyentes la de la que la IA, sí, sí, leyeran, que sí, la leyeran increíble. porque realmente está muy, muy bien escrita. Además, se ve que es pues, la gente que la ha escrito, aparte del Papa, que lo habéis revisado, Para evidentemente, que ayudar, esto, sí. pero la gente que ha trabajado en esa encíclica que ha escrito ha hecho un trabajo verdaderamente magnífico. Es una, Y por una un tema de encíclica actualidad y que y preocupa además y que realmente, perfectamente, perfectamente comprensible para sí, cualquier persona. Cualquier persona que sepa leer, es decir, que haya hecho el sí, bachillerato. No hay que ir a haber estudiado en ninguna universidad, ninguna carrera, ni por supuesto nada de derecho. Simplemente una persona normal y corriente que sepa leer y escribir y que haya aprendido y puede leerla y puede entenderla perfectamente, y en donde además el Papa lo hace muy bien porque dice, esto es una herramienta realmente que puede, innovadora, que es magnífica, que puede tener muchos efectos positivos, pero que tiene unos peligros que son muy considerables, a los cuales hace referencia, sobre todo porque en este caso ya no estamos hablando de una herramienta eh, que puede afectar a los estados, sino que son propiedades privadas y capitales de una las que están cuantía extraordinaria marcándose. que es muy superior al de muchos de los estados, la mayor parte de los estados que forman parte de la ONU, los que están desarrollando esta inteligencia y los que pueden hacer uso de la misma de una manera desviada. En Le tenemos que consecuencia, dedicar un episodio a esto, Javier, a no, de la la IA encíclica y a la tenemos que, influencia sobre la tenemos que hacer un soberanía de los programa, tenemos estados. que hacer un programa Sí, sobre el tema de la inteligencia artificial y la encíclica del Papa, porque realmente, ya pues sí, digo, es magnífica. sí, Se lee maravillosamente bien, de manera que recomiendo a los oyentes que y además sí, se encuentra en encuentran internet, es muy inmediatamente, fácil. la encuentran inmediatamente y, y la pueden y la recomendaría. Entonces, yo me quedaría hoy con esto, con resaltar la racionalidad del Papa al enfrentarse con una cosa, Frente a la y que sería irracionalidad de lo que deseable, estamos viviendo. sería deseable que esa racionalidad sí estuviera presidiendo también lo que es el debate político en España, que desgraciadamente no es así. Muy bien, Javier. Pues seguimos, como siempre, pegados a la actualidad, que bueno, que promete darnos mucho, como mínimo, sobresaltos. Muy bien, Muy bien. Buena hasta la semana. semana que viene. Adiós.